Prosigue la de quién. Muy buenos días, querida familia. Shabbat Shalom para todos. Es para nosotros de verdad un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo una porción de la Parashá. Y es que hoy vamos a compartir la número 39, la cual se titula Jucat, que significa estatuto o decreto. Así que les invito a que pueda ubicarse en el libro de Números, porque vamos a estar estudiando desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21. Vamos a ver, les voy a compartir algunos de los episodios o temas que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Algunos son la purificación de las cenizas de la vaca roja o la vaca alazana, la impureza por un muerto. Vamos a ver también acá el fallecimiento de Miriam y de Aarón, el episodio del agua de la roca, cuando Edom rehúsa a dar paso a Israel, la serpiente de bronce y la derrota de Sejón y de Og, rey de Basán. Así que primero quisiera compartirles algunos conceptos o términos básicos para poder entender un poco de qué se trata o en qué se enfoca esta enseñanza del día de hoy. Y es que la palabra mitzvot es un término general para los mandamientos y dentro de ellos vamos a encontrar tres tipos. Los mishpat, que son los mandamientos de carácter social, aquellos que regulan todo tipo de relaciones sociales, y es por ello que son mandamientos administrados por un juez. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 6. También tenemos los edad. Los edad son mandamientos que testifican del Eterno y de su pueblo. Algún ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 45. Y los Jucat, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar en el primer capítulo de esta enseñanza, son mandamientos ordenanzas que se tienen que cumplir y a veces son difíciles de entender porque carecen de una explicación lógica. Por ejemplo, el episodio de la vaca roja o la vaca alazana. Por eso esta enseñanza se titula Jucat. Así que vamos a ver entonces en el capítulo 19 cuál es el contexto, tanto en lo que nos enseña la escritura como el contexto profético de lo que encierra lo que es la vaca alazana. Así que este primer episodio nos va a estar compartiendo mi esposo todo lo que tiene que ver con la vaca roja, cuál era el procedimiento que se debía llevar a cabo y lo más importante, el contexto profético que encierra la vaca alazana. Shabbat Shalom para todos. Es una honra de parte del eterno Dios permitirme estar también hoy día, en este día, su día especial, su día santo, su día bendecido y santificado que es el Shabbat, compartiendo la enseñanza de la paraduma o vaca roja. Así se dice en hebreo, vaca roja, paraduma. Bien. Como lo decía mi esposa, entonces en esta porción nos toca estudiar sobre un juk o un decreto, estatuto, un mandamiento de parte del eterno Dios, donde carece a primera instancia de una explicación lógica, es decir, es de difícil comprensión y entendimiento esta instrucción, y asimismo inicia el Eterno diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana o una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. De esta forma entonces doy inicio a lo que es la porción, leyendo el versículo, pero también explicando en relación a esto. ¿Por qué? Porque estos mandamientos jukim, que son los decretos estatutos, están ligados íntimamente con Yeshua. ¿Por qué razón? Porque no tenían en aquel tiempo una explicación lógica. Es decir, el Eterno simplemente demandaba obediencia de su pueblo. Él dio la instrucción, el decreto, el estatuto, para que se cumpliese sin sin que el pueblo pidiese aparte una explicación para poder cumplirlo. Simplemente debían obedecer. Entonces esta novilla tenía que nacer con un color
netamente rojo, debía ser diferente al resto de las vacas, de todas las vacas que hubiesen en el pueblo. No podía tener más de 2 pelos de otro color, no podía tener ni un pelo ni 2 pelos de otro color. Si fuese negro o blanco, ya la vaca no cumplía con el estatuto de ser completamente roja. También se dice que cuando había una necesidad de esta vaca, el Eterno permitía que naciese. Además, esta vaca se adquiría con el tesoro del templo, es decir, con lo que estaba guardado en el templo, con ese medio shekel anual que se daba por cada uno de los judíos. Era el shekel con la redención de los hijos de Israel, que se utilizaba para redimir a los hijos de Israel. Este se daba anual. Con este medio shekel y este tesoro que se guardaba en el templo, se adquiría la vaca roja en el caso de que fuese necesaria o ya no había cenizas guardadas de la vaca roja. Y la novia tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo yugo, como lo dice el versículo 2. Entonces, a primera instancia, como dije anteriormente, esto no tenía una explicación lógica. Ahora, esto solo debe verse bajo un contexto profético porque tiene un cumplimiento en Yeshua. Esta vaca servía para la purificación. Ahora, entramos en contexto un poco más. El Eterno le dio instrucciones a Moisés para que enseñara al pueblo de cómo debía el pueblo purificarse ante ciertos estados de impureza. Habían estados de impureza por flujo de semen, había estados de impureza en la mujer por flujo seminal, así varios estados de impureza por la lepra, donde ya hemos mencionado y hemos estudiado algunos de estos procedimientos por los cuales el pueblo debía purificarse, lavar sus vestidos, sumergirse en una mikvé, es decir, en aguas corrientes. Debían ellos lavarse, esperar hasta la noche y ya estarían limpios. Pero en este caso surge una interrogante del pueblo de Moisés y de cómo iban ellos a limpiarse por contacto con un muerto. No había ninguna regulación hasta el momento cuando, hablando el Eterno Dios a Moisés, de cómo limpiarse en el contacto con un muerto. Y aquí entonces es cuando el Eterno le da esta ley o este decreto, este estatuto para limpiarse. ¿Cómo iban a hacerlo? Primero te voy a explicar, Moisés, qué es lo que vas a utilizar y cómo y lo que va a servir para esa purificación por contacto de un muerto. Y entonces es la vaca roja. Bien, leamos entonces cuáles son estas características para dejarlo bien claro. ¿Cuáles eran las características que debía tener la vaca roja o este estatuto? La vaca debía ser roja completamente, debía tener 3 años de edad, al menos 3 años de edad, y en la cual no se haya puesto yugo. Estas eran las 3 principales características para la vaca roja. Veamos entonces el significado de estas 3 características en Yeshua, o estas 3 características que fueron sombra de la venida del Mesías, y él como representación o como simbología de la vaca roja vino a ofrecerse, a morir para limpiarnos, para purificarnos de la misma forma como lo hacía la vaca roja. Entonces veamos estas 3 características que eran sombra de Yeshua. ¿Qué representaba el color rojo? Veamos, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos que hay una representación del color rojo con el pecado. Veamos en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De quién está hablando?
de Yeshua. Entonces ya al analizar el color rojo de la vaca en relación a Yeshua, ya podemos iniciar, se da pie a la comprensión de este estatuto, de este mandamiento del Eterno, de la vaca roja. Bien, ahora vamos al la siguiente explicación de la característica de la vaca roja y su relación con el Mesías. Dice que debía ser perfecta, en la cual no haya falta, es decir, que no tuviese pelos de otro color, ni tampoco fuese tullida esta vaca. Y esto también nos habla del Mesías, que fue perfecto. Él cumplía perfectamente este precepto de la vaca roja, ya que en él no se halló pecado y fue sin mancha. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Veámoslo. Está en la carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, nos habla de Yeshua. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y también en esa misma carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19, dice: sino con la sangre preciosa de Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, en él no se halló pecado, ni hubo contaminación, ni se halló mancha en él, sino que él se hizo pecado y su sangre fue preciosa, cumpliendo el precepto de la vaca roja. Bien, veamos la tercera característica que debía tener la vaca roja. Dice que debía ser de al menos 3 años. 3 años. Y esto también nos habla o nos da una representación del Mesías. Dice que en Lucas 3:23 dice: y cuando comenzó su ministerio, Yeshua mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Eli. Entonces estos 3 años nos da también una sombra de los 30 años que tenía el Mesías aproximadamente cuando inicia su ministerio, cuando él empezó a darse a conocer y hacer todas estas señales, cumpliendo la Torá y las señales proféticas que habían sido profetizadas desde tiempos anteriores por todos los profetas que pasaron, de la venida del Mesías. Entonces no solo fue todo eso que él inició en su ministerio en cumplimiento, sino también todo lo que el eterno Dios había dado sombra en la Torá de su venida del Mesías, como lo es la vaca roja. Entonces vemos las 3 características de la vaca roja que son sombra del Mesías. Lo vimos que debía ser roja, simbolizando el pecado. Yeshua se hizo pecado. Él no debía ser perfecta, no tener ninguna falta. Yeshua, acabamos de leer que él fue perfecto, no se halló pecado, sin mancha, sin contaminación. Y la vaca debía tener al menos 3 años, también sombra del inicio del ministerio de Yeshua, a los 30 años de edad. Bien, luego sigue diciendo en las ordenanzas en relación a la ley. Sigamos viendo esta ordenanza sombra de Yeshua. Dice: le darás a Eleazar el sacerdote esta vaca roja, y él la sacará fuera del campamento y la degollará en su presencia. Y el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo con la sangre de ella 7 veces. Es decir, como esto era sacrificio de purificación, no debía ser sacrificada dentro del templo, sino en un lugar fuera del templo. Ahora, en los tiempos del segundo templo se dice que había un puente que conectaba el monte del templo con el monte de los olivos, que estaba a las afueras del templo por la puerta oriental. Este puente pasaba por encima del valle de Cedrón hasta un altar que estaba ubicado en el monte de los olivos, donde se hacían estos sacrificios por el pecado. Esto es necesario entenderlo y verlo.
porque es sombra de Yeshua, habla de Yeshua y nos da el entendimiento del plan de redención del Eterno y su propósito por el cual Yeshua vino sobre la tierra. Entonces, este hombre debía llevar la vaca roja fuera del templo, fuera del monte del templo, en el monte de los olivos, porque ahí estaba ubicado un altar para que se hicieran estos sacrificios, y allí debía matarla, rociar la sangre en dirección al tabernáculo y ser quemada por completo. Ahora, esto también tiene un cumplimiento en el Mesías. Pero antes de eso, quisiera que viéramos la siguiente imagen. En la siguiente imagen encontramos el templo en este lugar, en la diapositiva que están viendo ahora mismo. Ahora, acá está la puerta oriental y este era el valle de Cedrón, o es el valle de Cedrón. Acá está el monte de los olivos en este círculo rojo, donde debía llevarse la becerra, la vaca roja. Y aquí quiero mencionar algo para que estemos en contexto y veamos lo que significaba la vaca roja y cómo debía cumplirse en el Mesías. Bien, si la vaca roja era sombra del Mesías y ella debía ser llevada afuera, al sacrificarse su sangre ser rociada hacia donde se encontraba el arca del pacto o hacia la puerta del oriente donde estaba el tabernáculo, Yeshua debía morir en el monte de los olivos, tal cual como se sacrificaba la vaca roja. Ahora, según las versiones, en la palabra dice que él murió en el Gólgota, que si lo podemos ver en el círculo verde, está en esta zona, es decir, en la parte trasera del templo, en la parte posterior, perdón, del templo, que es el occidente. Si Yeshua murió ahí, entonces él no cumplió a cabalidad el precepto del Eterno de que la sangre sea rociada hacia el tabernáculo en la parte frontal delantera. Por eso mismo creemos en que Yeshua sí murió en el monte de los olivos, tal cual sombra de los preceptos y lo que ya había establecido el Eterno en su palabra. De hecho, ya vamos a explicar un poco más en relación a esto. Pasemos entonces, dice Hebreos 13, 10 al 13, dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Este es el autor de Hebreos, hablándole a los hebreos en relación a todos los preceptos con el templo, con los sacrificios y que se cumplían en Yeshua. Entonces este autor de los hebreos, explicándoles cómo todos esos mandamientos en la Torá del Eterno relacionados a los sacrificios se cumplen en el Mesías. Repito, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. ¿Qué significa esto? ¿O de qué está hablando acá? Del altar que se preparaba, estaba fuera del templo, donde se ofrecían los sacrificios por el pecado, en este caso la vaca roja, y que se quemaba toda, no se comía nada de ese altar. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Está hablando de Torah. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta está hablando? De la puerta del oriente, que conectaba directamente con la parte frontal del tabernáculo, la entrada de la tienda de reunión. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. ¿Por qué razón? Porque Yeshua llevó los pecados y fue sacado fuera de el templo. Bien, vamos a ver también por qué dice que, o mejor dicho, hemos visto que todo lo que se menciona en relación a la vaca roja tiene un contexto profético y nos habla de Yeshua. Entonces se dice que el sacerdote debía hacer la aspersión de la sangre 7 veces. Vamos a ver qué relación tiene con esto también en Yeshua. Y es que Yeshua derramó su sangre en 7 ocasiones diferentes narradas en las Escrituras
La segunda se menciona cuando el flagelo por el látigo de Roma, lo encontramos en Marcos 15:15. Otra de estas fue cuando le colocaron la corona de espinas, la encontramos en Mateo 27, verso 29 al 31. También cuando le arrancaron la barba, esto lo encontramos en Isaías 50, verso 6. En las manos nos narra en Lucas 24:39. En sus pies en Lucas también 24:39 y en el costado lo menciona en Juan 19:34. Por lo tanto, estas fueron las 7 veces donde se menciona que Yeshua derramó su sangre. Y esto es lo que se relaciona también en el contexto profético en relación a esas 7 veces que debía hacer el sacerdote la aspersión de la sangre de esta vaca alazán. Bien, otro cumplimiento de este precepto de la vaca roja, nuevamente lo vemos en Yeshua, dice: después uno quemará la ternera ante sus ojos. Se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol, es decir, se iba a quemar toda la vaca debía ser puesta en el altar para ser consumida por el fuego. Esto también nos habla Yeshua porque Él se entregó por completo en el altar, en aquel lugar alto, muriendo por nosotros sin escatimar su propia vida ni su voluntad. Él se entregó, y donde vemos esto, dice: entonces Yeshua exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Lo vemos en Lucas 23:6. También lo vemos en Efesios 5:2, dice: y lleven una vida de amor, así como el Mesías nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Se entregó por nosotros como ofrenda para limpiarnos de los pecados y como olor fragante para el eterno Dios, es decir, enteramente completo de acuerdo a cómo era la ofrenda por el pecado. Vemos entonces que así como la vaca debía ser quemada toda, Yeshua se entregó por completo por nosotros. Entonces, en todos estos preceptos seguimos viendo al Mesías. ¿Por qué razón? Porque dice luego en Números 19:6 que el sacerdote debía tomar, o la persona encargada de sacrificar la vaca, debía tomar madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, debía agregar estos elementos al sacrificio. Nuevamente repito, era algo inentendible en aquel tiempo para ellos porque no tenían una explicación lógica, solo demandaba obediencia de parte del eterno Dios. Y aquí quiero decir algo también: el eterno Dios nos demanda obediencia para hacer su voluntad. En muchas ocasiones el eterno Dios nos habla su voluntad, nos da parte de su voluntad, de sus directrices, donde muchas veces no entendemos, no comprendemos cuál es el propósito para lo cual el Eterno nos está enviando a hacer algo, nos está llamando a hacer algo o nos ha entregado algo. Simplemente debemos obedecer. La obediencia, el sometimiento al eterno Dios es la máxima expresión de la adoración. Ahora, muchas veces nos desbocamos cantando, diciendo vamos a adorar al eterno Dios, y cantamos y cantamos y cantamos, y está bien. Pero la máxima expresión de la adoración al eterno Dios es la obediencia, es estar dispuesto a morir, es estar dispuesto a sacrificar nuestra propia vida, nuestro cansancio, nuestro sueño por hacer su voluntad e incluso buscar su voluntad. Aun cuando no tengamos el entendimiento pleno de aquello a lo que hemos sido llamados, a lo que el Eterno nos está llamando. Caminemos en obediencia. Bien, entonces estos 3 elementos también tienen un significado. Veamos: madera de cedro, hisopo y escarlata. Y dice que madera de cedro. Yeshua fue colgado en un madero, muy posiblemente haya sido madera de cedro donde fue colgado. Hechos 5:30 dice él que el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis, colgándole en un
madero, y según aportes rabínicos también dice que fue en un travesaño. Este travesaño donde fue colgado fue en madera de cedro. Ahora, se nos ha vendido la idea y la religión nos ha introducido la idea de que Yeshua fue crucificado, fue colgado en una cruz, tal cual como hacían los romanos en aquella época, como castigo a sus enemigos, donde por motivos de humillación y de vergüenza los colgaban en cruces. Se nos ha enseñado en las películas, en las imágenes, de que era una cruz perfecta, tal cual, tallada por expertos carpinteros, donde era esa cruz perfecta, pero no es al 100% de esa forma. Los romanos colgaban en árboles a las personas, sí, los ponían en un madero travesaño y los colgaban aún en árboles en lugares donde se encontraban. No necesariamente ellos tenían en su ejército carpinteros especiales solamente para construir cruces para colgar a sus enemigos. No era de esa misma forma, solo que se nos vendió, la religión nos vendió la idea de la cruz como un símbolo mucho más representativo de la expiación de Yeshua, que es su mismo sacrificio en sombra de la vaca roja y de todo lo que representa él, como el cordero escogido, como el de la sangre preciosa, limpia y sin mancha. Entonces la religión nos vendió la idea de la cruz para que fuese tomada como un símbolo, que de hecho también lo vamos a mencionar, está relacionado con, lo voy a mencionar con esta serpiente ardiente que fue hecha por Moisés. Bien, ahora, hay otra explicación por la cual Yeshua también suena ilógico de que haya sido colgado en línea recta con dos hombres más en estas cruces perfectas hechas por carpinteros. ¿Por qué razón? Porque cuando la palabra dice que ya se hacía la hora donde debían bajar a los que estaban con Yeshua crucificados, un soldado romano fue a quebrar las piernas de estos hombres, es decir, de los tres, incluyendo a Yeshua. Dice que quebró la de a un lado, el del que estaba a un lado de él, y luego el otro, y cuando fue a Yeshua a quebrar sus piernas, él ya estaba muerto, y por eso no quebró sus piernas, cumpliendo así la palabra, donde el hueso suyo no fue quebrado. Ahora, ¿cuál es la explicación ilógica? Que el soldado fue a su derecha, luego a su izquierda y luego al centro, cuando si le iba a quebrar las piernas solo debía pasar en línea recta y punto. Es por esa razón que no concuerda la explicación de esas imágenes y películas donde fueron colgados los tres en línea recta, sino que fue colgado muy posiblemente en una higuera o en un olivo en el monte de los olivos, y fueron colgados en ese árbol en forma redonda o triangular, donde el hombre pasó por uno, luego al otro, y cuando fue a Yeshua ya estaba muerto. Esa imagen concuerda más con este relato. Bien, sigamos entonces ya hablando del madero, de la madera de cedro. Pasamos al hisopo. Dice que debía tomarse hisopo también y arrojarse en el sacrificio de la vaca roja. Una parte de esto, veámoslo, o un cumplimiento de este hisopo, veamos en Juan 19:29, dice: estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. El hisopo era un árbol o era un retoño, digámoslo de esa forma, un árbol muy pequeño que crecía en los postes, en las peñas, y se usaba para rociar. De esa forma también dice el Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio, y lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué el autor de este salmo dice purifícame con hisopo? Porque el hisopo estaba ligado a la purificación.
Fue usado para untar la sangre de los dinteles en Egipto, era usado para purificar, incluso era usado para purificar de lepra. De todo el procedimiento de la purificación de la lepra debía usarse hisopo con agua y untarse, rociarse sobre aquel que estaba leproso, y luego de ciertos procedimientos que estudiamos en porciones anteriores, él era declarado limpio. Entonces Yeshua usó este hisopo, representación de la purificación de la muerte, de la lepra, del pecado, que también es tipo del pecado, la lepra. Bien, pasamos al siguiente elemento que fue lanzado sobre el sacrificio de la vaca, y es la escarlata. Dice que Yeshua fue vestido con un manto de escarlata. Mateo 27, 28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, es decir, carmesí rojo, que ya conversamos. Ese rojo hace alusión al pecado, pero también a la sangre de Yeshua que iba a ser derramada, estaba siendo derramada. Nuevamente vemos entonces en todos estos elementos cumplimiento de el estatuto, el jug de la vaca roja en el Mesías. Bien, luego dice: el sacerdote lavará sus vestidos con agua, bañará su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestiduras con agua, bañará en agua su cuerpo y será impuro hasta la tarde. Veámoslo y ya lo voy a explicar. El sacerdote que ofició se impurificaba. Era el único sacrificio que impurificaba al sacerdote, al Cohen. Ningún otro sacrificio impurificaba al Cohen, solo el sacrificio de la vaca roja, y lo vamos a explicar. Luego dice que un hombre limpio recogía las cenizas de la vaca roja y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y la asamblea de los hijos de Israel las guardará para la impureza. Es ofrenda por el pecado. Y este hombre también debía lavar también sus vestidos, porque quedaba impuro, y al lavarse quedaba impuro hasta el atardecer. Dice que esto iba a ser estatuto perpetuo para los hijos de Israel y extranjeros y todos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué razón un sacrificio que era para la purificación impurificaba a aquellos que lo realizaban? Y está íntimamente entonces relacionado con el Mesías, y ya vamos a hablar de ello. Dice Hebreos 9:13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, nuevamente el autor de Hebreos hablando de la vaca roja, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Dice el Mesías. Ahora, habían pecados que no tenían expiación, que no tenían purificación, o no había un sacrificio de rito para ser expiados. Eran aquellos pecados o faltas que eran acarreaban la muerte, eran reos de muerte. Solo Yeshua podía limpiar aún de esos pecados. Dice: si todos estos limpiaban, cuánto más la sangre del Mesías limpiará vuestras conciencias de obras muertas, obras que eran reas de muerte. Aún Pablo dice, enseñando en una sinagoga, que si con todos los sacrificios que encerraban la Torá, para limpiarse, el sacrificio de Yeshua los podía limpiar de aquel en el cual en la Torá no había con qué limpiarse, que eran aquellos pecados de muerte, aquellos reos de muerte. Yeshua vino para perdonarlos, para limpiarlos de esos pecados. Entonces veamos
para ir avanzando en relación a la vaca roja, entonces el Eterno, luego de que les da el estatuto, le dice, estos son los que se pueden purificar o limpiar con estas cenizas. Que de hecho, como lo menciona el versículo que acabamos de leer, la persona que recogía las cenizas, estas cenizas se utilizaban o se guardaban en tres lugares. Una en el tabernáculo, que dice que era guardado para las generaciones y para las impurezas, para limpiarse. Otra para la congregación. Otras eran, se guardaba o se ubicaba en ese lugar del altar de la vaca roja para consagrar o purificar al sacerdote que iba a ofrecer el sacrificio, y la otra era guardado por los sacerdotes en el resto de las ciudades de la nación de Israel para purificar a aquellos que estuviesen en esas ciudades. Es decir, con una mínima cantidad de cenizas servía para una gran cantidad de agua, y de esa forma duraba mucho tiempo las cenizas de la vaca roja. Hay muchos comentarios en relación a esto. Se dice que han pasado ya 9 vacas rojas que han muerto, se han sacrificado 9 vacas rojas a lo largo de la historia de que el Eterno entregue este precepto, y que la 10ª aparecerá cuando aparezca el Mesías, cuando venga el Mesías por segunda vez. Estos son comentarios. Otros dicen que solo 3 vacas se sacrificaron dentro de todo el Tanakh, o la palabra, que solo se sacrificaron 3 vacas. Como lo digo, esto es sombra del Mesías, quien Él es, quien purifica, quien nos purifica, nos limpia y nos hace justos delante del eterno Dios. Bien. Luego dice, el que tocar el cadáver de una persona será inmundo por 7 días. Y el Eterno dice, al eterno día se purificará con esa agua, y al 7º día será limpio. Pero si al tercer día no se purifica, no será limpio al tercer día. Todo aquel que tocare cadáver de muerto, restos de muerto, huesos viejos, aún de un muerto o un sepulcro, era impurificado. Todo aquel que estuviese en la tienda, nos sigue hablando en el capítulo 19, todo aquel que estuviese en una tienda y una persona muere en esa tienda, esa persona quedaba impuro. Y si no estaba ahí, sino que también entraba en la tienda de un muerto, también quedaba impuro por 7 días, dice el Eterno, que esta persona iba a quedar impura. Y con las cenizas de la vaca roja, el agua con las cenizas de la vaca roja era la forma de purificarse. ¿Cómo se debía purificar? En el tercer día y al 7º día se podía purificar. En el tercer día y al 7º día. Es decir, debía rociarse en ese tercer día, esperar. Todavía no podía entrar al tabernáculo, esperar hasta el 7º, rociarse nuevamente y lavar su cuerpo en agua. Debía sumergirse, lavar su cuerpo y sus vestiduras, debía sumergirse en una mikvé, en una fuente de agua, y ya entonces quedaría limpio. Esto también tiene relación con el Mesías y nos habla de que el Mesías subió a los cielos para llevar la sangre para expiación de todos nosotros. Ahora, en relación a esto, el apóstol Carlos nos dio una enseñanza ayer que les invito a que la vean para profundizar más específicamente en este tema, donde Yeshua asciende a los cielos y él cumple esos 7 días, donde se cumple esos 7 días, por lo cual debía guardar o esperar para purificarse. Yeshua asciende a los cielos, traspasa los 7 cielos y es purificado en ese traspasar los 7 cielos para entonces presentar la sangre en el tabernáculo celestial. Si quiere profundizar más en este tema en específico, lo invito a ver en la página del apóstol Carlos Soto toda la enseñanza en relación a esta parasha el día de ayer. Bien. Sigamos entonces, dice Ezequiel 36, 24, 30. Porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Está hablando de la purificación.
obviamente con un contexto profético al Mesías. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahora, ¿de qué nos habla el tercer día y el séptimo día? Debía purificarse en el tercero y el séptimo. Esto nos habla entonces que en el tercer milenio de la creación de Adán, el Eterno entregó la Torá a su pueblo. Cronológicamente, desde la creación de Adán hasta cuando el Eterno entrega la Torá, pasaron 3000 y resto de años, cumpliéndose así de esta purificación donde la Torá le es entregada al pueblo para limpiarse. Y al séptimo día nos habla del séptimo milenio, de cuando Yeshua venga, estemos con Él y Él nos purificará para entrar en la presencia del eterno Dios, para estar en su presencia limpios, puros. Sí, legalmente fuimos justificados por Yeshua, fuimos limpiados, nuestros pecados fueron perdonados, pero falta estar en la presencia del Eterno. Nos falta cuando Yeshua venga y nuestros cuerpos sean transformados, renovados, porque aún habitamos en este mundo, aún tenemos un cuerpo que se va deteriorando con el pasar del tiempo, pero legalmente fuimos justificados ante Él. Con la venida del Mesías, aquellos que hayan muerto serán resucitados, sus cuerpos glorificados, y iremos ante la presencia del Eterno, celebraremos las bodas del Cordero, descenderemos, reinaremos con Él. Bien, sigamos entonces, como lo mencionaba, todo aquel que tenía contacto con el proceso de la vaca roja quedaba impuro. En 1 Pedro 1 dice: según el previo conocimiento del Eterno por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Es decir, todo aquel que quedaba impuro o este proceso impurificaba al limpio, porque era sombra del Mesías, quien iba a llevar todos los pecados, quien Él, siendo limpio, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, se hizo pecado por nosotros. Fue impuro, fue contaminado con pecado para llevarlos delante del Padre a través de su sangre o por medio de su sangre. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia del Eterno en Él. Repito y les dejo este versículo para que lo guarden, lo anoten, se lo aprendan, lo estudien. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia del Eterno en Él. Veamos, esto solo se va a entender a profundidad cuando se estudia la vaca roja, cuando se estudia la Torá del Eterno, todos estos sacrificios en relación al pecado, y en este caso la vaca roja, porque sí, la religión nos enseñó que sí, Jesucristo murió por ti y llevó todos tus pecados, pero ¿por qué razón o con qué motivo o en base a qué Él se hizo pecar? En base al cumplimiento de la Torá del Eterno y del plan del Eterno encerrado en su Torá, que era sombra del sacrificio del Mesías. De esa forma entendemos entonces que el Eterno no cambia, que Él da su palabra y si Él la ha hablado tendrá su cumplimiento. Ahora, Él cumplió este proceso en el Mesías con esta obra de santificación, de redención para su pueblo, pero también tendrá su cumplimiento nuevamente en su venida para reinar nosotros con Él. Entonces, trayéndolo también hoy a nuestros días, el Eterno, si Él te dio una palabra, Él no cambia. Él está comprometido a cumplirla. Nuestro trabajo ahora es obedecerle incondicionalmente, sin poniendo excusas, sin presentando quejas, sino simplemente obedeciéndole por encima de nuestros quehaceres, por encima de nuestros placeres, por encima de nuestros pensamientos, porque Él lo va a cumplir. Bendito Dios, porque no cambia y es fiel a su palabra.
Bien, de esta forma entonces culminamos el capítulo 19, todo lo que es la vaca roja, hablamos todo lo que ella representa como sombra del sacrificio del Mesías. Pasamos entonces al capítulo 20. Bien, vamos a entrar entonces en el capítulo 20 y en lo primero que se nos habla en este capítulo es sobre el episodio del agua de la roca. Comienza enseñando el capítulo número 20 que los hijos de Israel con toda la asamblea llegan hasta el desierto de Sin en el mes primero, y dice la escritura que el pueblo permanece en Cades y que allí muere Miriam y Aarón. Según algunos comentarios, por mérito de Miriam se dice que brotaba el agua de la roca. Entonces, una vez que Miriam muere, dejó de brotar agua de la roca. Por causa de esto, dice la escritura que se juntó todo el pueblo contra Moisés y contra Aarón. Y dice que contendieron contra Moisés y le hablaron diciendo: ojalá hubiéramos padecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Eterno. ¿Qué podemos observar acá? Que nuevamente el pueblo vuelve a recaer en rebeldía, vuelve a recaer en las quejas por no ver o por no tener lo que ellos querían en ese momento. Entonces, aún y todavía era muy difícil ver esa fe palpable en el pueblo, en confiar en el eterno Dios y en confiar en lo que el Padre iba a hacer con ellos, sino lo primero que hacen es comenzar a quejarse, comenzar a murmurar y que la rebeldía tome parte en ellos. Dice entonces que vienen y les dicen también a Moisés: ¿por qué pues trajiste la congregación del Eterno a este desierto? Para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí. Es decir, el pueblo aún no tenía una visión amplia, el pueblo aún no estaba viendo como el eterno Dios estaba viendo, sino que ellos se veían aún en el desierto y pensaban que iban a morir en ese lugar. Es decir, la perspectiva de conquistar la tierra prometida todavía no se les había revelado a plenitud. También le dicen: ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de cementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granada, y ni siquiera hay agua para tomar. Entonces vemos acá cómo era la actitud del pueblo, vemos acá en el grado de rebeldía en que estaba el pueblo, que aún dicen que estaban en un lugar miserable. Entonces, como les dije, no estaban viendo la perspectiva, no estaban viendo, no tenían la misma visión que Moisés, que Aarón, no estaban viendo lo que el Dios eterno les había entregado y hacia dónde ellos se dirigían, que era hacia la tierra prometida. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué nos enseña esto? Esta actitud que tomó el pueblo en ese momento, que lo peor que se puede hacer en tiempos de crisis es mirar hacia atrás. En ese momento para ellos estaban en crisis porque no tenían agua, pero en vez de confiar en el eterno Dios, aparte de todo lo que habían visto, todo lo que el eterno Dios había hecho con ellos, la actitud que toman es una actitud rebelde, una actitud de rebeldía. Y esto es básicamente lo que nos enseña esto, que lo peor que nosotros podemos hacer en un momento de crisis, en un momento de angustia, es mirar hacia atrás y anhelar lo que teníamos en el pasado. Y esto fue lo que le aconteció al pueblo. Aunque la estadía de ellos y el tiempo que ellos estuvieron en Egipto fue un tiempo duro, fue un tiempo difícil, fue un tiempo de opresión, ellos se sentían aparentemente seguros mirando hacia atrás y volviendo hacia atrás. Entonces es importante que cuando nosotros estemos pasando por esas circunstancias difíciles, que cuando a nuestra vida vengan esos momentos difíciles, nosotros podamos estar firmes y podamos tener la convicción de cuál es la visión y cuál es el propósito que Dios eterno tiene para mi vida en adelante. No mirar lo que tenía atrás, no anhelar lo que tenía atrás para sentirme quizás seguro porque en aquel momento tenía una casa y ahorita no tengo. No es esa la actitud que nosotros tenemos que tomar, no es una actitud rebelde en contra del Dios eterno preguntándome por qué no tengo lo que tenía hace 2 años, no. Nuestra actitud debe ser de fe y creer en qué es lo que yo voy a conquistar, qué es lo que tiene el Padre eterno para mi vida, qué es lo que hay allá adelante.
cuál es esa tierra prometida que el Padre Eterno ha preparado para mi vida y identificar cuáles son esas circunstancias que no me permiten ver la tierra prometida y que no me permiten ver lo que el Dios Eterno está viendo. Otra cosa muy importante es que no permitas que los argumentos del enemigo vacíen tu mente de lo que el Dios Eterno te ha dicho. Siempre van a estar allí esos argumentos negativos para que fluyan y para que se reflejen en nosotros las quejas, la rebeldía, la murmuración. Pero es importante que nosotros podamos identificar cuáles son esos argumentos que el enemigo está colocando enfrente de nosotros para sacar y para vaciar nuestra mente de la palabra que el Dios Eterno nos ha entregado. Es importante que nosotros los identifiquemos y podamos rechazar esos argumentos y esos pensamientos que el enemigo quiera traer en contra de nosotros, en contra de nuestro ministerio, para que no avancemos y no podamos conquistar esa tierra prometida que el Eterno ha preparado para nosotros. Así que no permitas que nada ni nadie desplace la palabra que el Dios Eterno te ha dado. Porque si Él lo ha dicho, si Él te ha entregado una palabra, es porque Él sabe que nosotros tenemos la capacidad de conquistar y de llegar hasta el pleno cumplimiento de esa palabra. Seguimos entonces viendo qué me enseña este capítulo número 20 de Números. Y es que dice en el versículo 6, que luego de esto se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. En ese momento la actitud de Moisés y de Aarón es ir a consultar con el Eterno, es ir a postrarse delante del Eterno. Y dice que el Eterno le habló a Moisés y le dijo: toma la vara y reúne a toda la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es muy importante que nosotros podamos entender en este versículo número 8 cuál es la instrucción que el Eterno le da a Moisés, porque es bien específico y bien claro lo que el Eterno le dice. Y repetimos nuevamente cuál fue el orden de instrucciones que el Eterno le da a Moisés en este punto. Lo primero que le dice es que tome su vara. Lo segundo, que reúna a toda la congregación. Y lo tercero, que le hable a la peña a vista de toda la congregación. Si Moisés hacía todo esto en el orden en el cual el Eterno le estaba indicando, el fruto o el resultado era que la peña iba a dar agua y él le podía dar de beber a la congregación y a las bestias. Podemos identificar acá también que el Dios Eterno es un Dios de orden, es un Dios de diseños claros y específicos. Claramente Él le dice a Moisés lo que debía hacer y en el orden en el cual lo debía hacer. Así que es importante también que nosotros podamos tener esto en cuenta, que el Dios Eterno nos va a dar un diseño y Él nos va a dar un orden en el cual nosotros ir a establecer y a cumplir en ese diseño. Antes de avanzar en el capítulo, quiero recordar una instrucción que también el Eterno Dios le da a Moisés, pero en esta oportunidad en Éxodo 17, versículo 6. Y es que aquí el Padre le da una instrucción a Moisés, pero no es igual a la instrucción que le está dando ahorita. Porque en Éxodo 17 le dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En Éxodo 17, el Dios Eterno le da la instrucción a Moisés de que golpee la peña. Y dice la Escritura que tal como el Eterno le dijo, así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Pero acá en Números la instrucción o el diseño es diferente. Aquí el Dios Eterno no le está diciendo que golpee, aquí le está diciendo que solamente le hable a la peña. Vamos a ver qué dice el verso 9. Dice que Moisés tomó la vara delante del Eterno como él le mandó. Luego reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Aparentemente Moisés está
está llevando a cabo el diseño como el Padre Eterno le dijo. Los dos primeros pasos o procedimientos los hizo de esta manera. Moisés tomó la peña y reunió a la congregación. Pero ahora, en el verso 11, dice la Escritura: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Como lo podemos observar en la diapositiva, tenemos aparentemente un círculo, pero una parte del círculo, es decir, una parte del diseño, no está encajando con el resto de las partes. ¿Por qué? Porque estamos viendo un diseño incompleto. El Dios eterno no le dijo a Moisés que golpeara la peña, le dijo que le hablara. Y aún así, la misericordia del Dios eterno iba a hacer que saliera el agua. Pero ¿qué pasó en el verso 11? Que Moisés no hizo ese tercer paso como el Padre le instruyó, sino que vino y golpeó la peña 2 veces. Y aún cuando él no hizo como se le instruyó, el Dios eterno y su grande misericordia hizo que brotara agua de la peña. Pero aquí hubo un diseño incompleto, hubo una parte que no se cumplió como se debía. ¿Qué provocó esto? Obviamente trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de esta actitud, de este proceder y de este accionar de Moisés? Que por cuanto no creíste en mí, le dijo el Eterno, para santificarme delante de los hijos de Israel, el resultado sería que no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, no solamente el pueblo debía de confiar en el eterno Dios y de creer en que el Dios eterno les iba a proveer nuevamente del agua, sino que Moisés también en este punto no creyó en el Eterno, no le habló a la peña como debía de hacerlo, sino que él llevó a cabo la instrucción que vimos en Éxodo 17. Moisés golpeó la peña. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos de entender y de tomar en cuenta también para nosotros hoy en día, y es que el Dios eterno es un Dios de palabra, de propósito y de destino. Él nos entrega una palabra, tenemos un propósito y un destino, pero la vida de cada uno de nosotros como hijos del Dios eterno va más allá de ser salvos o de asistir a una congregación o de portarnos bien. Nosotros tenemos que establecer el reino y encontrar cuál es la asignación particular para cada uno de nosotros. Así que más que nosotros tener esa convicción de que somos salvos, de que estamos asistiendo a una congregación, de que tenemos una actitud o un buen comportamiento, es importante que nosotros como hijos del Dios eterno podamos caminar en la palabra que el Dios eterno nos ha entregado, podamos entender cuál es el propósito y cuál es la asignación que nosotros tenemos en esta tierra y que nosotros podamos llegar al cumplimiento de nuestro destino. Así que el enemigo va a tratar de hacer muchas cosas para que nosotros no lleguemos al cumplimiento, no lleguemos a ese destino que nosotros tenemos, pero es nuestra responsabilidad también, como les dije, poder identificar cuáles son los argumentos del siglo también, qué es aquello que nos detiene y que nos limita a nosotros a no cumplir con lo que el Dios eterno nos ha asignado para nosotros poder avanzar cada día hacia lo que el Dios eterno nos ha entregado. De esta manera, esto es lo que nos habla el episodio del agua de la roca. Bien. Quisiera mencionar también en relación a este tema del agua de la roca y en la actitud o la respuesta de Moisés ante la queja del pueblo. Porque el Eterno le dice, no me santificaste, por cuanto no creísteis en mí, no me santificasteis. O sea, el Eterno lo que le está diciendo a Moisés es como que si fue Moisés quien les hizo salir el agua y no Dios que les dio el agua a ellos al beber. Ellos le pidieron, se quejaron y pidieron agua. El Eterno le da una instrucción a Moisés de reunirlos, de presentarlos. Comentarios rabínicos dicen que a Moisés el Eterno le dijo fue que preparara una enseñanza de la Torá que el Eterno le había enseñado, que lo reuniera en medio del agua, de la roca, perdón, delante de la roca, y cuando les enseñara la Torá,
entonces le iba a hablar a la roca y en la roca iba a brotar agua. Solo que, como digo, los comentarios rabínicos dicen que estos hombres, cuando se fueron a presentar ante Moisés, iban quejándose porque no creían que Moisés iba a hacer salir agua de la roca, y que empezaron a pedirle que les hiciera salir agua de otra roca, no de la que ya ellos normalmente brotaban por el mérito de Miriam, sino que por otra, y así fueron las quejas al punto de que Moisés se obstinó o se enojó con ellos. Entonces dice el Salmo 106:32, dice: también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moshe por culpa de ellos. Le hicieron enojarse, dice, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Además de que Moisés no cumplió con la instrucción o el diseño que el Eterno le dio para hacer ese milagro, para que se hiciese ese milagro por dirección del Eterno, él le dice a Moisés: por cuanto no creíste en mí, no me santificaste. O sea, el pueblo no vio que fui yo quien les di agua. Entonces, además de eso, vemos el enojo y la respuesta de Moisés. Muchos dicen: Moisés no fue paciente, pero vamos, 40 años ya aquí, del capítulo 19 al capítulo 20, se pasaron esos 38 y resto de años, ya los 40 años. En este tiempo, de un capítulo a otro, pasan los 40 años. Entonces, 40 años soportando a esta dura congregación que hasta el Eterno quiso muchas veces destruirlos, matarlos todos y hacerle una nueva generación a Moisés. ¿Cómo van a decir Moisés no fue paciente o le faltó paciencia? Bendito sea el Eterno Dios por sus escogidos, por sus hombres, porque aparta personas escogidas para propósitos específicos como lo fue Moisés. Pero sí es cierto que él tenía una responsabilidad. Él era el mediador entre Dios y el pueblo en aquel entonces. Entonces él tenía una posición alta en relación al resto del pueblo, y el Eterno va a demandar mucho más a estos líderes que el Eterno coloca delante del pueblo, por causa de esa autoridad investida, de la representatividad que tiene del Eterno, y porque debe ser cada día imagen del Eterno Dios. Entonces, si aquella persona se comporta de una mala manera, el pueblo va a ver el reflejo del Eterno en él. Entonces, el Eterno va a demandar mucho más para que un líder tenga una actitud alineada, tenga una respuesta alineada al Eterno Dios. Y aquí hay otro punto importante, muy importante, que quiero mencionar, y es uno de las faltas graves que puede cometer un líder o una autoridad, aun cuando no lo parezca, si lo es, como es el hecho de enojarse, de obstinarse, de perder la compostura delante del pueblo, enojándose a este punto de no reconocer la obra del Eterno, la autoridad del Eterno sobre su vida, como lo fue Moisés, de la misma manera que él dice: no me santificaste. Es decir, él se enojó y cruzó una línea, así como lo dice el apóstol Pablo. Dice: airaos, pero no pequéis. Le dice a los discípulos: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo una persona puede airarse pero no pecar? Moisés se airó, pero la palabra nos dice acá que pecó, falló, no creyó en el Eterno y no lo santificó. Entonces hay una línea muy delgada para los líderes, para las autoridades puestas por el Eterno Dios, para no enojarse y pasar esta línea, porque el Eterno también demandará de ello. Y esto no es solo en la autoridad o líder de una congregación, la cabeza de la congregación, sino también el equipo de ancianos y también nosotros en nuestros hogares. Nosotros como cabeza del hogar, sacerdote del hogar, hombres, no puedes
enojarte de esta forma como lo hizo Moisés al punto de cruzar la línea. Este pecado, esta falta de Moisés le costó su herencia. El Eterno le dijo ya no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad en nuestros hogares de no enojarnos al punto de pasar esta delgada línea y pecar. Repito, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora veamos un ejemplo de un hombre que se airó, pero dice la palabra que no pecó en ningún momento, ni se halló pecado en él. Dice Yeshua cuando llegó al templo, cuando estaba a la entrada del templo, vio a todos estos cambistas, toda esta corrupción que había en el templo de estos hombres que cambiaban. Todo esto es Torah, todo esto es... todo ese contexto era en cumplimiento de mandamientos de la Torah del Eterno. No voy a entrar en el tema, pero estos hombres cambiaban lo que traían las personas por los sacrificios y eran usureros a tal punto que dice la palabra que ha llenado mi casa, que ha convertido mi casa en cueva de ladrones. Yeshua dice que un arrebato de ira, él le vuelca las mesas y todo y le rompe las cosas a los cambistas que estaban ahí, vendedores y todo eso, y dio estas palabras que he convertido mi casa en cueva de ladrones. Y después de eso, según los textos siguientes, dice que él hizo milagros en ese lugar. Entonces la gloria del Eterno en él no se apartó, por lo tanto no pecó al hacer este hecho. ¿Por qué él no peca haciendo este arrebato de ira y Moisés sí pecó al golpear la roca? Por el amor que había en Yeshua por la casa del Eterno, porque dice que tu celo me consume, el celo por tu casa me consume, decía. Entonces la intención de Yeshua de hacer esto fue por el amor al Padre y el celo por su casa. A diferencia de Moisés, que fue en ese momento perdió los estribos, se enojó, se obstinó con el pueblo, incluso le habló palabras fuertes y le dijo pueblo rebelde. No hemos nosotros de hacer salir agua y le dio los golpes a la piedra. Bien. De esta forma entonces pasamos al siguiente episodio donde ellos salen de este lugar. El Eterno le dice no van a entrar a la herencia, no van a entrar a la tierra y a disfrutar de su herencia, sino que ellos se dirigen a partes de ese lugar y llegan hasta el monte Or. Llegan hasta el monte Or, donde el Eterno llama a Moisés y a Aarón, donde les dice que debían subir al monte Or, por cuanto no lo habían santificado en las aguas de Meriba, es decir, en las aguas de la contienda, no iba a entrar. Entonces le dice a Moisés y a Aarón que suban y con ellos a Eleazar, porque Aarón ya iba a morir. Entonces dice que al subir al monte Or, Moisés, Aarón y Eleazar, el Eterno le da la instrucción a Moisés de quitar las vestiduras a Aarón, y vestir a Eleazar con estas vestiduras. Entonces dice que a la presencia de todos los hijos de Israel, Aarón murió cuando ellos descienden del monte con Eleazar, Moisés y Eleazar. El pueblo lo puede ver, que no desciende Aarón con ellos y que la gloria o la nube se había apartado de ellos. Dice que fueron expuestos, pudieron ver. Esto entonces hace referencia también a un comentario rabínico donde dice que por mérito de Aarón la nube que los cubría en el desierto se apartó de ellos, por cuanto ellos pudieron ver que Aarón ya no estaba. Dice que de esta forma la nube se aparta de ellos y por mérito de Aarón la nube estuvo con ellos. Bien, entonces Moisés también le envía, al llegar a subir hasta Cades, le envía mensajeros al rey de Edom, en que era familia de los hijos de Israel, y les da un discurso, les dice que así como
Así como tú has conocido el sufrimiento que se nos ha sobrevenido y cómo nuestros padres descendieron a Egipto y cómo el Eterno envió su ángel y nos hizo subir de la tierra de Egipto y hemos llegado hasta este lugar, así que estamos en el extremo de tu territorio, así te pedimos pasar. Bien, ¿quién era Edom? Edom era descendiente de Esaú, como lo vemos en la imagen, Abraham, Isaac y Jacob, pero Isaac tuvo a Esaú, a estos dos gemelos, Esaú y Jacob, y Esaú se convierte en Edom. El Eterno en el libro de Deuteronomio dice que le entrega como posesión el monte de Seir, que era el lugar donde estaban a punto de pasar. Como ven en la imagen anterior, ellos ya estaban en este punto, solo aquí está el mar muerto, solo debían cruzar aquí y pasar. Pero Edom, que habitaba todo este círculo amarillo, no los dejó pasar. Ellos le ofrecieron dinero por el agua de su tierra, bendecirlos de esa forma, y aún así Edom no los dejó pasar, siendo reacio en todavía la diferencia que había entre ellos como familiares. Entonces, ¿cuál fue el problema de Edom? Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Su problema fue que nunca supo perdonar plenamente a su hermano. Su ira y amargura pasó de generación en generación, y cuando su hermano Israel necesitaba pasar en este tiempo, en este contexto, él no los dejó pasar, aun cuando los iba a bendecir con todo lo que iban a consumir en su camino. Mantuvo su soberbia y no les permitió el paso. Veamos entonces qué dice el Eterno en relación a Edom. En Amós 1:11 dice: así dicho el Eterno, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo su afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Dice Amós 1:1 en relación a Edom. Pasamos entonces, luego de la muerte de Aarón, es embestido Eleazar como sacerdote, y de esta forma termina el capítulo 20. Pasemos entonces al capítulo 21. El pueblo de Israel estaba en esta zona, cerca de la zona de Arad, el rey de Arad, del cananeo, como lo vemos en la imagen. Y dice que cuando el cananeo, rey de Arad, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra ellos y tomó de ellos prisioneros. E Israel hizo voto con el Eterno: si entregas a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. El Eterno escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Entonces el Eterno cumplió el voto que Israel le hizo en este momento. Y es algo importante, que aunque el enemigo crea tener la ventaja sobre nosotros, o aunque nuestros ojos naturales puedan ver las circunstancias contrarias, el Eterno Dios siempre va delante de nosotros. Él ya tiene todo preparado. Cuando Él habla una palabra sobre nuestra vida, esa palabra va construyendo delante de nosotros. Sí, van a haber enfrentamientos, posiblemente, muy seguramente, mejor dicho, hayan enfrentamientos, pero es aquello que debemos superar, y de hecho es aquello que también va a ayudar a formarnos, va a ser utilizado, aprovechado por las circunstancias para el Eterno formar nuestra vida, formar nuestra fe y creer que en base a su palabra todo lo vamos a poder alcanzar conforme Él nos ha hablado. Y a partir de aquí entonces los enfrentamientos inician, o se recrudecen los enfrentamientos de Israel contra sus enemigos, y nuevamente nos habla a nosotros y nos da pautas para nosotros aprender a caminar en el Eterno. ¿Cómo es esto? Ellos duraron 40 años en el desierto. No se dice
no se dice específicamente cada cuánto tiempo ellos tuvieron que enfrentarse, pero sí habla de un enemigo acérrimo que fue Amalek. De hecho, se dice que este hombre, el rey de Ararat, era amalecita. Este fue un enemigo acérrimo de Israel donde siempre atacaba, buscaba atacar su retaguardia. Amalek, en su simbología, en el significado numérico de Amalek, también está relacionado con la palabra duda, por lo cual este será también un enemigo que saldrá a enfrentarse a nosotros de cuando en cuando. Y por eso es importante ver cómo caminar en el Eterno. Ahora, al término de estos 40 años, las batallas se recrudecieron, porque ya estaban a punto de pasar el ciclo, cerrar ese ciclo y entrar a una nueva temporada, entrar a la herencia. Nosotros, al término del cumplimiento de la palabra del Eterno, muy posiblemente también nuestros enemigos se levanten en mayor proporción, porque se acerca el cumplimiento de lo profetizado del Eterno en nuestra vida. Entonces, cuando lleguen esos momentos, no dudemos, no temamos, no nos quejemos como lo hizo el pueblo de Israel, porque está a punto de cumplirse la palabra del Eterno Dios. En esos momentos nuestro ánimo debe crecer, nuestra actitud debe cambiar y creer aún mucho más en el Eterno Dios, porque está a punto de cumplirse. Bien, ellos entonces vencen a este hombre conforme a lo que le hicieron voto al Eterno. Luego de esto, entonces, dice que ellos se dirigieron a otro lugar. El Eterno escuchó la voz de Israel, le entregó al cananeo, y partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero en el camino el ánimo del pueblo se impacientó. ¿Por qué razón sucede esto? Como vemos en la imagen, ellos tuvieron que descender para rodear el territorio. Ese territorio fue parte del camino que también cruzaron 38, 40 años antes, cuando se quejaron y no creyeron en el reporte de Josué y Caleb, sino creyeron en los 10 espías. Entonces ellos pensaron que el Eterno los iba a regresar nuevamente. Cuando ya acabamos de ver, mi esposa lo acaba de enseñar, que no hay vuelta atrás. En el Eterno no caminamos hacia atrás, sino siempre vamos hacia adelante y hacia arriba. Solo que debían rodear el territorio. Ellos no lo entendieron nuevamente, no entendieron al Eterno Dios, sino que entonces nuevamente se quejaron. Y dice que el pueblo contendió contra Moisés y contra el Eterno, y se quejaron diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para hacer morir en este lugar donde no hay agua, donde no hay pan, y estamos hastiados de este pan? Refiriéndose nuevamente al maná. Y por causa de esto, entonces el Eterno les envió serpientes. Dice Números 21:4: después partieron del monte Or camino del Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Y este desánimo será una de las principales estrategias del enemigo también en nuestro camino, en cumplir el propósito del Eterno en nuestra vida. Como hemos mencionado anteriormente, la queja del pueblo en relación al maná es porque este maná, según comentarios rabínicos, este maná cambiaba de sabor de acuerdo a la actitud y la condición en la cual se encontraba el pueblo. En Éxodo 16:31 dice que era como sabor de hojuelas con miel, y en porciones anteriores, en Números 11, dice que era como aceite nuevo, que era este maná. Entonces la mirada del pueblo estaba solo en lo circunstancial, en lo terrenal y en lo pasajero, en aquello que se deterioraba, en el lugar donde no era su herencia y en el ambiente que los estaba rodeando en aquel momento, que era ese desánimo, era la incredulidad por no caminar alineado a su palabra con sus pensamientos. Y no estaban prestando atención a lo trascendental, a lo incorruptible y a lo eterno.
que era las victorias que Él les estaba dando, la promesa de su herencia y que ellos iban a poseer también la tierra. Veamos entonces, seguimos. Entonces el pueblo de Moisés vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado, luego de recibir esta serpiente, luego de que las serpientes vinieron a ellos y mataron a mucha gente. Dice: hemos pecado por haber hablado contra el Eterno y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es impresionante esta directriz del Eterno, porque nuevamente es algo ilógico, es algo incomprensible, inexplicable, para que el tiempo como una persona le muerde la serpiente con un veneno mortal, va a mirar a esta serpiente y de esa forma iba a ser sanados. Era incomprensible para ellos, solo debían obedecer. Lo hemos mencionado durante toda esta porción. Bien, la palabra hebrea para hasta es la palabra nes, que también significa señal o milagro. Bien, iba a suceder al mirar esta serpiente, al prestar atención y creer que así fue por la palabra del Eterno, mas no por la serpiente como tal, que ese milagro de sanidad iba a suceder en sus vidas. Entonces, repito, no era por la serpiente, sino era por la palabra dada por el Eterno, para que hubiese este milagro de sanidad en sus vidas al acercarse y prestar su atención a la serpiente de bronce. El Eterno le dice a Moisés que haga esta serpiente y él la levanta de acuerdo a la directriz del Eterno. Veamos qué sucedió con esta serpiente. Esta serpiente tuvo, de hecho 700 años después aún estuvo la serpiente hasta el reinado de Ezequías. En Segundo de Reyes 18:4 dice que él hizo lo recto delante del Eterno, quitó los lugares altos, quebró las imágenes de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que la tenían en lugares altos, porque hasta entonces le quemaban incienso. Dice que a la serpiente hasta entonces le quemaban incienso. ¿Qué significa esto? La serpiente se convirtió en una figura de idolatría. Las personas adoraban o reverenciaban la serpiente quemando el incienso. Y aquí ato lo que mencioné con la cruz. La cruz se ha convertido en un símbolo de idolatría, donde la atención se fija más en la cruz, en aquel que está colgado en una cruz, que el que resucitó y que está vivo, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún le adoran a la cruz, le hacen sacrificio a la cruz, le prenden velas a la cruz y todo eso. Es similar a lo que sucedió en aquel tiempo con nuestro pueblo, con la serpiente de bronce. Hebreos 12:2 nos dice, y aquí nos da la sombra de lo que era la serpiente de bronce, o a quién significaba. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yeshua, el autor y consumador de la fe. Cuando las personas se acercaban a la serpiente de bronce por creer en esa palabra, eran sanados. Ahora en Juan 3:14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veámoslo nuevamente. Como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Así como cuando aquel que se paraba enfrente de la serpiente vivía. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, este versículo es el más conocido, el más aprendido, el más memorizado, creo yo, en todo el mundo de toda la Biblia. Pero veamos el versículo anterior, el contexto que nos da es de Torah, de palabra del Eterno, de la Torah del Eterno, donde muchos alegan que la Torah ya no está vigente. Entonces, si la Torah ya no está vigente,
¿Cómo pueden tener la base para mencionar este versículo y memorizárselo si está basado en la Torá? Es ilógico, es incomprensible, sí. Pero la palabra del Eterno, la Torá, sigue vigente. Y lo vemos aún como base de los versículos más aprendidos y estudiados por el pueblo del Eterno Dios. Pasemos entonces, dice que los israelitas rodean la tierra de Edom y llegan hasta Moab. Con Moab dice que acamparon en el desierto a las afueras de Moab, hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el sol naciente. ¿Quiénes eran Moab? Dice Génesis 19 que las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Es decir, era un pariente lejano de Israel. Por eso el Eterno no dejó que contendieran contra ellos. Llegaron hasta este lugar y dice que luego, para entrar al territorio de los amorreos, Moisés envía embajadores a este rey para que los deje pasar. Ellos le iban a pagar todo lo que iban a necesitar, pero este hombre que se dice que era un gigante, era un rey despiadado, no los dejó pasar, sino que salió a su encuentro a pelear contra ellos, y salió y peleó contra Israel, y de esta forma entonces Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra. Se habla también de que esta tierra anteriormente era tierra de Moab, y este rey lo había tomado. Sejón había tomado toda esta tierra hasta el río Arnón, hasta el valle de Arnón. Dice que tomó esta tierra e Israel la conquistó. Entonces, para que quedemos claro, Israel no peleó contra Moab y no tomó su tierra, sino luego de su límite contra Sejón, rey de Hesbón. Bien, dice que envió a reconocer entonces las aldeas y echaron al amorreo. Luego subieron camino de Basán y se encontraron con Og, rey de Basán, para pelear en el rey. Este Og dice que era un gigante y que el libro de Deuteronomio dice que su cama era muy grande. También se menciona que este hombre era hermano de Sejón y por eso él salió al encuentro también para batallar contra Israel por haber matado a su hermano. Entonces el Eterno le dice a Moisés, y aquí nuevamente nos da la pauta, como lo mencioné, donde ya al término del cumplimiento de su palabra, tendremos que librar esas batallas, tal vez las más duras, pero aún así, en tipología de este gigante, que era un hombre muy temible, muy fuerte, se dice que estos dos reyes eran los guardianes de la tierra de Canaán por estar al otro lado del Jordán de cualquier enemigo que se acercara, y eran muy hábiles para la guerra. Pero aún así el Eterno le dice a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo, y harás con él como hiciste con Sejón, rey de Hesbón. Es decir, enfréntalo porque tú vas a ganar, avanza porque lo vas a vencer. Ese debe ser nuestro caminar, y como lo mencionamos, repetimos, no vamos hacia atrás. El pueblo del Eterno no camina hacia atrás, sino que siempre avanza adelante y hacia arriba. ¿Vendrán circunstancias difíciles? Sí, es cierto. No hablamos de un evangelio de lo que siempre nos pintaron, de estrellitas y colores, y confiesa al Señor y se salvo y va para el cielo y punto. No, sí tendremos que enfrentarlo, sí tendremos luchas, pero el Eterno nos dice que nos lo va a entregar en nuestras manos y vamos a ser más que victoriosos. Pablo también lo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y de qué tendremos miedo? ¿De persecución, de hambre, de espada, de sed, de escasez? No, sino que antes somos más que vencedores. ¿Y quién nos apartará del amor de Yeshua, del amor del Eterno? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni ninguna cosa creada. E hirieron a él y toda su gente y se apoderaron de su tierra, cumpliendo así la palabra del Eterno. ¿Qué significa esto también? Que el Eterno le dijo: ya lo he entregado, es decir, estaba ya anticipada la victoria de Moisés sobre este gigante, sobre todo
su pueblo. De igual manera nosotros tendremos batallas, pero ya el Eterno tendrá la victoria, ya nos habrá anticipado la victoria. Solo debemos creer y avanzar, porque así el Eterno lo hará. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero ahí está nuestra gloria. Bien, como vemos en la siguiente imagen, entonces estamos en los territorios conquistados por Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Este territorio de Basán y el territorio rey de Esbón, rey de los amorreos. Más adelante hablaremos de qué sucede con este territorio. Veamos para finalizar la porción de esta semana en relación a esta palabra dada por el Eterno a Moisés. Dice Jeremías 17: bendito aquel que confía en el Eterno y cuya confianza está en el Eterno. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, es decir, cuando viene la prueba, pues su follaje estará frondoso y en el año de sequía no se preocupará cuando haya escasez, ni dejará de dar su fruto. Bendito el hombre que confía en el Eterno y cuya confianza está en él. Jeremías 17. Proverbios 3 también dice: confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aun cuando por nuestra humanidad, nuestra ceguera muchas veces, no estemos alineados el Eterno, debemos apoyar nuestra confianza en Él, reconocerlo en todos nuestros caminos, porque aun si nos hemos desviado un poco, Él va a enderezar nuestras sendas, Él va a enderezar nuestro caminar en Él. De esta forma entonces culminamos la porción de esta semana. Espero que haya quedado bien claro el tema de la vaca roja. Hay tal vez muchísimas cosas más, pero llevaría mucho más tiempo hablar a detalle una por una y todos los comentarios en relación a la paraduma, que es la vaca roja. Bien, de esta forma entonces pasamos a la haftarah. Así es, mientras nos ubicamos en la diapositiva, yo les voy a pedir que por favor vamos al libro de Jueces, al capítulo número 11, y vamos a estar viendo qué nos enseña la haftarah de esta semana. Está comprendida, como les dije, en el capítulo 11 de Jueces, desde el verso 1 hasta el versículo número 33. Bien, esta haftarah nos habla sobre la historia de Jefté. Así que vamos a estar viendo de qué nos habla. Primeramente dice la escritura que Jefté era galadita y que era un guerrero esforzado. Dice que era hijo de una ramera y de Galad, y que Galad también había engendrado a Jefté. En otras versiones dice que Jefté era un líder sobresaliente, era un hombre esforzado y valeroso. Entonces inicia este primer versículo identificando cuáles eran esas características de Jefté. Pero aparentemente luego de esto hay algo negativo quizás para algunos, y es que se dice que Jefté era hijo de una ramera. Dice luego que Galad tuvo otra mujer y que esta mujer le dio hijos a Galad, y que cuando los hijos de la mujer crecieron y fueron ya grandes, expulsaron a Jefté y le dijeron: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Entonces acá como que se le complica un poco más a Jefté, porque sus hermanos lo expulsan de la casa de su padre, menospreciándolo porque era hijo de una ramera. Sin embargo, vemos que Jefté no se colocó en la misma posición que sus hermanos, no les refutó nada, no reclamó nada,
sino que huyó en presencia de ellos. Y dice la escritura que Jefté habitó en la tierra de Tob, y que allí se agruparon alrededor de él hombres ociosos que lo acompañaron en sus correrías. Entonces Jefté va a habitar en esta tierra y se apegan a él, se agrupan a él hombres ociosos, pero no dice la escritura que Jefté se agrupa a ellos, sino que estos hombres se agrupan a Jefté, es decir, ellos se unen a él. Dice luego que pasado mucho tiempo, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y los amonitas atacaron a Israel. Entonces vienen los ancianos de Galaad en busca de Jefté en la tierra de Tob. O sea, luego de que lo habían expulsado de su tierra, luego de que sus hermanos, juntamente también con los ancianos, lo habían expulsado a él de su casa, de su tierra, dice la escritura que luego los ancianos de Galaad van en busca de Jefté, en busca de su ayuda, porque los amonitas querían hacer guerra contra Israel. Pero dice que los ancianos le dicen a Jefté: ven y serás nuestro jefe y lucharemos contra los hijos de Amón. Pero Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me aborreciste y me expulsaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aprietos? Viene Jefté entonces y les pregunta que por qué, si ya ellos lo habían expulsado de su tierra, si lo aborrecían, ¿por qué ahora sí vienen en busca de Jefté? Pues este Jefté era un hombre forzado, era un hombre valeroso y querían y necesitaban la ayuda de él. Dice que Jefté luego le dice a los ancianos de Israel, los ancianos le dicen a Jefté: por esto precisamente nos tornamos ahora a ti, para que vengas a nosotros y luches contra los hijos de Amón, y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galaad. Es decir, querían colocar a Jefté en una posición ahora como jefe, ya no iba a venir en la misma condición como lo tenían antes, como el hijo de una ramera, como el menospreciado, sino Jefté iba a venir con otro estatus ahora de jefe. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para guerrear contra los hijos de Amón y el Eterno me los entrega, yo seré vuestro caudillo, es decir, yo seré vuestro jefe. Como les dije anteriormente, en un principio, cuando Jefté es expulsado, él no se coloca en la misma posición de sus hermanos, no reclama nada, sino que él sale de la tierra. Pero vemos acá en este punto que ahora Jefté era su tiempo, era su momento. Es decir, él en el momento en que lo expulsaron, él no reclama nada. Pero ahora Jefté sí pide que si él vuelve, si desean que él vuelva, entonces va a volver como un jefe. Dice que los ancianos de Galaad le dijeron: el Eterno sea testigo entre vosotros de que tal como han dicho, así hemos de hacer. Entonces Jefté partió con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó como jefe y caudillo, y profirió Jefté todas sus promesas en presencia del Eterno en Mizpa. ¿Qué quiere decir esto? Que Jefté esperó el tiempo de su promoción. En un tiempo específico, él no reclamó nada, él no se hizo rebelde, sino que esperó el tiempo que Dios Eterno determinó por el cual vendría su promoción. Luego de esto, entonces, enseña la Escritura que Jefté envía mensajeros al rey de Amón y les pregunta: ¿qué hay entre tú y yo para que hayas venido contra mí a hacer guerra en mi tierra? Y es aquí, por eso también es importante que hayamos escuchado la parte de la parashá, porque dice que le contesta el rey de Amón a los mensajeros de Jefté: porque cuando subía de Egipto, Israel se apoderó de mi territorio desde Arnón hasta el Jaboc y el Jordán,
Ahora pues, devuélvemelo en paz. Pero dice la escritura que Jefté envía nuevamente mensajeros a los hijos de Amón para que le digan a este rey: nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab ni de la tierra de los hijos de Amón, porque cuando subió de Egipto, Israel anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cádiz. E Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: te ruego me permitas pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom se consintió. Y envió también al rey de Moab, y tampoco quiso, de modo que Israel permaneció en Cádiz. Lo vimos ya en la parashá. Dice también que luego anduvo por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó por el lado oriental de la tierra de Moab y acampó al otro lado de Arnón, pero no entraron por el territorio de Moab, porque el Arnón era el límite de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Sihón, también lo vimos en la parashá, rey de los amorreos, y a Hesbón, para decirle: te ruego que nos permitas pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Sihón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que se reunió Sihón a todo su pueblo y acamparon en Jaaz e hizo guerra contra Israel. Entonces vemos acá el contexto de lo que ya estudiamos también en la parashá, de lo que ocurrió con estos reyes. Dice luego la escritura: y ahora que el eterno Dios de Israel ha expulsado a los amorreos de delante de su pueblo Israel, pretenderás tú desposeerlo. Lo vimos en la enseñanza que fue el mismo Dios eterno quien les entregó este territorio a Israel y quien entregó a estos reyes en manos de Israel. Entonces les dice Jefté acá al rey de Amón: pretenderás tú desposeerlo. ¿Acaso no desposees a quien Quemos, tu Dios, ha expulsado a favor tuyo? Así nosotros desposeeremos a todo aquel que el Eterno nuestro Dios haya expulsado de delante de nosotros. Dice también que Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Aroer y sus aldeas, en todas las ciudades que están a orillas del Arnón. ¿Por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Es decir, durante todo ese tiempo, durante esos 300 años, no habían reclamado nada, sino que vienen ahora a este reclamo por poseer nuevamente esa tierra. Pero, ¿qué pasa acá? Dice luego el verso 27: así que yo no he pecado contra ti, y tú haces mal conmigo de combatir contra mí. El Eterno, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los amonitas no escuchó la palabra que Jefté le había enviado a decir. Es decir, ya esta última palabra que Jefté le envió a decir a este rey de los amonitas, él no quiso escuchar, no quiso prestar atención a las palabras de Jefté. Pero dice los últimos versículos de esta enseñanza: así pues Jefté fue hacia los hijos de Amón para guerrear contra ellos, ya que no se rehusaron, no retrocedieron, mejor dicho, lo que estaban planificando hacer, no se devolvieron, sino que siguieron con su plan hacia adelante. Y dice la escritura que el Eterno los entregó en su mano y les provocó una muy grande derrota, desde el Aroer hasta llegar a Miní, 20 millas, y hasta la vega de las viñas. Así fueron humillados los hijos de Amón hasta los hijos de Israel. De esta manera culmina la Haftará de esta semana, dejándonos entonces como enseñanza que Jefté esperó el tiempo de su promoción, esperó el tiempo donde él volviera a la tierra de donde en un principio lo habían expulsado, pero ya no como señalado como el hijo de la ramera, sino como el bastardo quizás para muchos, sino como un jefe, como un caudillo, y de esta manera el Dios eterno pues está a favor y ellos le ganan a los hijos de Amón. El Eterno los entrega en su mano y ellos salen victoriosos de esto. Así que
Bueno, ya finalizando, queremos darle las gracias nuevamente, como todas las semanas, por habernos acompañado en este tiempo, en este espacio. Un saludo a todas las personas que siempre nos ven, que siempre nos acompañan. Y pues, por supuesto, invitarles el siguiente Shabbat, el siguiente sábado, que puedan estar con nosotros compartiendo la porción número 40, ya muy próximos a terminar este ciclo que el Eterno Dios abre y prepara para nosotros. Bendiciones y que tengan un feliz Shabbat Shalom.